Conversamos con el doctor Jorge Sosa, él es un experto en derecho público, a quien le damos la bienvenida y le planteamos dos preguntas. La primera, ¿puede una acción judicial, y cuál sería, dar de baja la amnistía, incluso que ya está publicada en el registro oficial? ¿Existe alguna acción judicial mediante la cual se pueda dar retro a las amnistías? Jimmy. Bueno, primero para poner en el contexto que a partir del caso Quintana Cuello y otros contra Ecuador, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el caso Camba y otros, ex Corte Suprema de Justicia y ex Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció muy claramente al Estado ecuatoriano que las decisiones políticas de la Asamblea Nacional sí son susceptibles de ser llevadas por la vía jurisdiccional en el contexto general. Es decir, las decisiones de la Asamblea Nacional pueden ser llevadas a la justicia ordinaria, podríamos decir, o a la justicia en general. Son decisiones que son susceptibles de ser impugnadas por la vía judicial. Porque tal vez en algún momento hubo esa confusión de que como eran decisiones del poder político, no podían ser llevadas a la justicia, ¿no? Pero en estos dos casos, Quintana Cuello y Camba y otros, sentencias de la Corte Interamericana, se determinó claramente que sí son susceptibles de ser impugnadas por la vía jurisdiccional. En el caso de las amnistías, la Corte Constitucional dijo ya que se trata de un acto legislativo, ¿sí?, de carácter general, porque modifica la ley penal, aunque podríamos decir que es un acto administrativo pluripersonal, pero sí es susceptible de ser impugnado por la vía judicial. ¿Cuál es la vía? No sería la acción de protección, porque se trata de un acto legislativo con tinte general o con podríamos decir, con la capacidad de modificar la ley penal, sino que la vía sería la acción de inconstitucionalidad, a la cual podría añadírsele alguna medida provisional de suspensión de la amnistía hasta que la Corte Constitucional resuelva. Pero obviamente es impugnable, ¿verdad? Para mí la vía es la acción de inconstitucionalidad por ser un acto legislativo de carácter general. Y desde luego, si se prueba de que no hubo la motivación suficiente, podría obviamente dejarse sin efecto esta resolución de amnistía. Y dígame, lo mismo le pregunté ayer al doctor Andrés Benavides, ¿se podría presentar, digamos, esta acción solo con un grupo de los 260? Digamos, los 60 que participaron, no digo que eso deba hacerse, digo como ejemplo, los 60 y pico que participaron en los incidentes de octubre del 2019, ya, contra ellos, o tal vez contra los otros 200. ¿Se los podría hacer por separado o tiene que ser, disculpe que lo hable así, todo el paquete que debería recibir el mismo trato? Sí, pero más que todo, el que presenta una demanda de inconstitucionalidad de este acto legislativo, lo que tiene que probar es la incompatibilidad normativa de la decisión de la Asamblea Nacional. Ahora, téngase en cuenta que la amnistía es una herramienta política, ¿verdad? No es que la Asamblea hace un examen penal de amnistía. No es que la Asamblea hace un examen de los requisitos procesales que cumple o no cumple los procesos penales llevados a cabo contra, obviamente, los amnistiados. Lo que hace la Asamblea Nacional es una valoración política, porque la amnistía es una herramienta política. Que lo que tiene que determinar es si los actos de los cuales emanan, obviamente, estas amnistías son actos que se circunscriben dentro del contexto del delito político, ¿no? Aunque no hay una definición de delito político en la ley, porque no lo hay. La doctrina básicamente atina a señalar que es cualquier acto que se desarrolla dentro del contexto de una contienda, de una confrontación contra el poder de turno o por motivos ideológicos, ¿no? A mí no me cabe la menor duda que lo de octubre del 2019 tiene características políticas y lo que emana de esos actos son de naturaleza política, más allá que podría haber algún acto de delincuencia común ordinaria, pero indudablemente que se trató de una protesta contra un decreto que en su momento causaban graves afectaciones, obviamente, al bolsillo de los ecuatorianos y que incluso siguen generando efectos actualmente. ¿Sí? Para mí, vuelvo a repetir,
el problema de demandar la resolución de amnistía es que el que demanda va a tener que probar de alguna manera, y eso es muy, muy complicado, que hay una incompatibilidad normativa y básicamente que los supuestos amnistiados no se encuadran dentro de la característica de haber cometido delitos políticos, lo cual a mí es complicadísimo porque para mí claramente esos actos emanan obviamente de una protesta de carácter político. Bien, en otro punto, la reforma a la LOEI es susceptible de veto en la Asamblea, debe tratarla o debe derivarse probablemente otra vez a la Corte Constitucional, porque ya el presidente de la República dijo que no había plata para pagar eso. Y se va a discutir en la Asamblea, pero pregunto, ¿es susceptible de veto? Ese es un buen punto, ¿no? Porque creo que hay una confusión. Da la impresión de que se trata de una nueva ley reformatoria. De eso se corrigió en la Asamblea Nacional. No es una nueva ley reformatoria. Lo que hace la Asamblea Nacional es cumplir una orden de la Corte Constitucional que no ha declarado inconstitucional, sino que ha suspendido, es decir, una medida previsional. Lo que hizo fue suspender temporalmente la norma, ¿sí? Ni siquiera hay una resolución de fondo, y pedirle a la Asamblea Nacional, vea, sustituya o ratifique los textos. Obviamente por dos debates. ¿Qué significa? De que no es una nueva ley. Obviamente que la sentencia de la Corte Constitucional también le permite al Ejecutivo que informe, pero no es que el Ejecutivo va a vetar o allanarse al informe de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo tendrá también que remitir un informe, no como veto, ojo, no como veto, no como objeción, sino un informe sobre su conformidad o no con los textos sustitutivos de la Asamblea Nacional, y luego inmediatamente ya no regresa a la Asamblea, sino que va directamente ya a la Corte Constitucional para que la Corte ya resuelva por el fondo esta norma. No nos olvidemos que la génesis de esto es una resolución de la Corte Constitucional que suspendió los efectos de la LOEI, ¿sí? Y que solicita a la Asamblea Nacional: emítame un texto alternativo, sustitutivo o ratifique. Por lo tanto, no es un nuevo trámite, es el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte tendrá que decidir si efectivamente esos textos sustitutivos o derogatorios que está mandando la Asamblea se ajustan obviamente a una compatibilidad constitucional. O sea que, no, lo digo en serio, no me estoy burlando, pero el gobierno quedaría como un secretario más o menos, solamente recibido, gracias, tome Corte Constitucional, no tiene nada más que hacer. ¿Así? Lo que tiene que hacer es un informe. O sea, un informe, va a tener que presentar un informe sobre si está de acuerdo o no con el texto aprobado por la Asamblea Nacional, explicar las razones, porque aquí no hay veto, no existe una posición del Ejecutivo, porque no es un trámite de ley nueva, ¿sí? Y no tiene que volver a la Asamblea Nacional. Tendrán que remitir ya todo, ¿sí?, a la Corte Constitucional para que sea la Corte la que ya decida por el fondo si efectivamente existe o no existe la compatibilidad normativa, que entiendo yo, ¿sí?, se refería principalmente a la falta de financiamiento o a las fuentes de financiamiento de estos avances que generaba la Ley Orgánica de Educación Integral. Ya, ¿y usted cree que los asambleístas están claros en esto que usted expresa, que efectivamente eso va al Ejecutivo y ya no regresa a la Asamblea, sino que de chanfle se va para la Corte Constitucional? Ojalá que lo tengan, porque si no van a tener ahí una complicación. Inicialmente lo que se estaba tratando en la Asamblea Nacional era un proyecto de reforma que luego fue sustituido por textos. Es como la forma como debió haberse hecho, no es como proyecto de reforma, sino no como una ley reformatoria, sino como textos que se discutían obviamente al interior de la Asamblea. Yo creo que leyendo la sentencia de la Corte, para mí está claro. No, la norma, la ley orgánica de educación intercultural está vigente, pero suspendida. ¿Sí? Como no ha sido declarada inconstitucional por el fondo todavía, entonces obviamente, ¿sí?, los textos que se han presentado son textos que cumplen la misión de lo que ordena la Corte Constitucional. Unos textos alternativos que la Corte tendrá que evaluar nuevamente si cumplen el nivel de compatibilidad normativa. Es por eso que el presidente en este momento no tiene nada que objetar, sino más bien presentar un informe y también ante la Corte Constitucional
que ratifique o no también lo aprobado por la Asamblea. Doctor Sosa, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Doctor Sosa, en este documento y no se trata sobre la jubilación anticipada, o también está incluido. No, eso todavía no se habla, ¿no? No fue eliminada la jubilación anticipada, ¿sí? No hay chance de que vuelva, de que se pueda tratar. No. Okay. No, porque ya la Asamblea Nacional, obviamente, al momento en que la Corte le solicita que ratifique o no el texto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, eliminaron la jubilación anticipada. Por lo tanto, sí, técnicamente, aunque no ha sido derogada, sino que está suspendida, pero la Asamblea Nacional, al enviar un texto que elimina la jubilación anticipada, obviamente el resultado va a ser que esa jubilación anticipada será declarada inconstitucional o será derogada o expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no? Con lo cual solamente entraría la Corte Constitucional a examinar el tema del aumento salarial, que en mi criterio se han identificado 4 fuentes de financiamiento, ¿sí? Y que obviamente está hartamente justificado un aumento que ni siquiera es aumento, sino que es equiparación u homologación, debido a que desde hace 15 años los aumentos, obviamente, de los salarios de los maestros están suspendidos. Yo creo que ni siquiera se trataría realmente de un aumento, sino más bien de una equiparación o de una homologación salarial, lo cual está plenamente justificado en el contexto de la normativa constitucional. Sí, le preguntaba y hacía énfasis en esto de la jubilación anticipada porque el gobierno, por un lado, ha dado una cifra de lo que representaría este aumento u homologación, como lo quieran llamar. Pero se dice, y la Asamblea, por otro lado, habla de otra cifra. El gobierno primero hablaba de 3.000 millones, que incluía el alza de sueldos y el tema de la jubilación anticipada. Luego se dijo que no son 3.000, sino 630 millones, dice la Asamblea. Pero el consejero presidencial Diego Ordóñez habla de 4.000 millones. Entonces, por ahí hay un tema de disonancia y no se ponen de acuerdo realmente cuánto va a representar en gasto corriente al Estado este aumento u homologación de sueldos, para también un poco los ciudadanos digamos, ok, es este valor y este valor que le va a representar al Estado lo vamos a sacar de aquí de forma permanente o sí va a haber. Porque la otra cosa que el gobierno dice es, ok, yo no puedo decir sí al aumento y voy a tener para pagar 3 meses, pero después no voy a tener para pagarles 2 años. Mire, una norma que creo que poco se observa y se incumple bastante es la transitoria 18ª de la Constitución. Cuando se aprueba la Constitución del 2008, se incluye una transitoria, la 18ª, establece que el Estado está obligado a aumentar presupuesto para educación inicial y bachillerato en el 0.6%, en el 0.5% anual hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto en la transitoria 18ª. Eso es una disposición de orden constitucional, ¿verdad?, que el Estado ha inobservado hasta la fecha. Es decir, no es que no existen las condiciones normativas. ¿Sí? En el peor de los casos, lo que tenemos es un incumplimiento del Estado de normativa constitucional expresa que obligaba incluso al Estado, ¿sí?, a técnicamente a haber ya designado hasta la fecha el 6% del impuesto del Producto Interno Bruto para efectos justamente de educación inicial y bachillerato. Eso no se cumple. Yo creo obviamente que las fuentes de financiamiento, en este caso, el producto justamente del alza del petróleo, están suficientemente justificadas, pero ya la Asamblea Nacional identificó, aparte del petróleo, otras fuentes de ingresos permanentes y no permanentes, que lo único que hace es ajustarse a la normativa constitucional, en el cual es el Estado el que debe cumplir la normativa y no al revés. O sea, a los maestros no es que los maestros no son los que deben buscar de dónde están las fuentes de financiamiento. Claro. Si hay una norma constitucional, es al Estado al que le compete y se obliga a buscar la fuente de financiamiento para cumplir normativa constitucional expresa. Doctor Sosa, este fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lasso, el aumento salarial a los maestros, y esta ley que se aprobó ya en el 2021 sí contó con los votos en ese momento del bloque oficialista, creo.
¿Por qué usted, como jurista y analista de este tema, considera que hubo este cambio de decisión gubernamental? El problema de la pandemia creo que afectó muchísimo, ¿sí? Pero probablemente en un afán populista, la Asamblea Nacional anterior, ¿sí?, pasó el proyecto con fines electorales, porque yo sí debo admitir que el tema de la jubilación anticipada sí es forzado, sí puede crear un estado de discriminación con respecto al resto de profesiones, y obviamente los cálculos actuariales para una jubilación anticipada sí duplicaría el presupuesto, más allá del aumento salarial, ¿no? Creo que eso es lo que ha corregido la Asamblea Nacional actualmente, ¿sí? Creo que el tema del aumento salarial más bien, ¿sí?, es una obligación del Estado en la naturaleza de equiparar sueldos, homologar sueldos que no los ha homologado por parte justamente en relación a los maestros, y que obviamente también el Estado tiene que cumplir una normativa constitucional. Yo creo que lo que pasó con la LOEI fue nada más un acto de populismo normativo para efectos de buscar contentar a una parte de la población ecuatoriana y con miras a fines electorales. Pero indudablemente habían algunas falencias con respecto a las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, principalmente en el tema de la jubilación anticipada, eso sí requiere de cálculos actuariales, que dadas las condiciones del IES, creo que no existirían obviamente esas fuentes para poder jubilar anticipadamente a los maestros. Gracias, doctor Jorge Sosa, defensor de Derecho Público, que estuvo con nosotros en Un Café con JJ. Un buen día, doctor. Muchas gracias.